El proverbista escribió las siguientes palabras. Dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. En el corazón está la voluntad, según la Biblia, la decisión, la capacidad de decidir. Y por eso es que Dios lo quiere. Por eso el proverbista dijo, dame, hijo mío, ¿tu qué? Tu corazón. Y no pierdas de vista mis caminos. Frank Boreham, un famoso escritor creyente del siglo antepasado, del siglo XIX, escribió esto. ¿Se ve? We make our decisions, then our decisions turn around and make us. Debería ser tomamos nuestras decisiones en español, ¿verdad? Pero entonces no traduce bien. Hacemos nuestras decisiones y luego nuestras decisiones nos hacen lo que somos. We make our decisions and then our decisions turn around and make us. Durante el régimen nazi en Alemania, 1935 en adelante, un pequeño niño judío cuyos padres lo obligaban a ir a la iglesia luterana, le preguntó a su papá, papá, ¿por qué tenemos que negar nuestra fe judía e ir a la iglesia luterana? Y el papá le contestó, hijo, tenemos que abandonar nuestra fe para que la gente nos acepte y compren en nuestro negocio. Este niño creció amargado y desilusionado con todo lo que tenía que ver con la religión. Luego, después de la guerra, estudió en Inglaterra, donde desarrolló su filosofía de vida y escribió varios libros famosos. El nombre de este niño, Karl Marx. Uno de sus libros más conocidos, El Manifiesto Comunista. Las consecuencias de esa filosofía las estamos sufriendo todavía. Y quizás también pudiéramos decir que son las consecuencias de la decisión de su papá. Recordemos las palabras de Frank Boreham. We make our decisions and then our decisions turn around and make us. Y quizás alguien aquí puede pensar y decir que las circunstancias alrededor de este niño en Alemania nazi fueron la causa de sus decisiones posteriores. Seguramente, ¿verdad? Hay una conexión entre mi ambiente, mi cultura, mis padres, todo lo que está a mi alrededor cuando crezco y cómo eso puede influenciar mi vida después. Quizás algunos pueden pensar que este niño no tuvo ninguna otra alternativa, que la vida le dio a él sus circunstancias y él no pudo tomar ninguna otra decisión que no fuese la que tomó. Pero si pensáramos así, afirmaríamos el concepto del karma, de la inevitabilidad de lo que nos sucede, del destino, de como dice el refrán, si naciste para martillo, del cielo te caen los clavos. Y nosotros afirmamos esa manera de pensar. Creemos en un destino el cual me va a suceder no importa qué yo haga o decida. Si fuera así, ¿para qué quiere Dios mi corazón, mi voluntad, mis decisiones? Si todo está en manos de un destino. ¿Por qué razón escribió el proverbista? Dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico en el día de hoy, que yo creo que nos va a ayudar desde la perspectiva de la Biblia a entender la respuesta
a estas preguntas. Y quiero en el día de hoy, aunque yo sé que algunos están enseñando o en otro sitio no están aquí, yo quiero que los jóvenes me escuchen. I want to speak a lot to you young people. Now we're all young here, right? Todos somos jóvenes aquí. Pero algunos son más jóvenes que otros. Algunos están cambiando de escuela. Algunos están cambiando de la escuela superior, de la seguridad o la confianza de sus casas y van a salir a la universidad. Y ellos están de los más entusiasmados y los padres están los padres están preocupados por sus hijos. Algunos están cambiando de un año a otro en la escuela, en la universidad, donde ahora están definiendo la carrera de verdad, ya están haciendo internados, ya están comprometidos con lo que van a hacer cuando crezcan. Están tomando decisiones importantísimas en su vida y yo quiero que ustedes me presten atención. And especially think that this passage that we're going to read today, the principal character is 15 or 16 years old. En el pasaje que vamos a leer hoy, el personaje principal es un muchacho, un joven de 15 o 16 años. En aquel entonces 15 o 16 años era mucho más adulto que lo que es hoy, en un sentido. Un muchacho que está al punto de entrar en su educación secundaria, su universidad, si quisiéramos decirlo así. Y lo que él hace y las decisiones que él va a tomar, yo creo que nos dejan un ejemplo claro para nosotros, porque recuerden que we make our decisions and then our decisions turn around and make us. Tomamos nuestras decisiones y luego nuestras decisiones nos hacen lo que nosotros somos en el futuro. Si usted tiene su Biblia, vaya conmigo al libro de Daniel, el capítulo 1. Y vamos a leer un pasaje largo, el capítulo 1 entero, del versículo 1 al 21. Es una historia quizás conocida. Y yo quiero que la leamos y yo quiero que usted medite en este pasaje mientras lo vamos leyendo. Lo voy a proyectar en su pantalla para que ustedes lo tengan. El libro de Daniel, capítulo 1, versículos del 1 al 21. Y la palabra de Dios dice así. En el año tercero, ¿en cuál año? El año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos, elegantes y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel, diga pero Daniel. Pero Daniel propuso, la Reina Valera dice, en su corazón, no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor,
el rey, porque fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya, ¿qué? Me cortará la cabeza a mí. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia a atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Y al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían ¿qué? Más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes, Dios, ¿quién? Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Y cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de los oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara. De modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló, ¿cuántas veces? 10 veces más inteligente que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Esta es la palabra de Dios. Como ustedes saben que a mí me gusta la historia, ¿verdad que ustedes saben eso? Si no, se lo digo ahora, a mí me gusta la historia. Así que cuando yo veo que el versículo 1 dice, en el año tercero del reinado del rey Joacim, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a buscar. El año es más o menos 605 a 602 antes de Cristo. Y sabemos eso por lo que la Biblia nos enseña, pero también porque la historia secular de Babilonia, ellos mantenían muy buenos récords históricos. La historia de Babilonia nos dice que fue en ese tiempo que Nabucodonosor, que era hijo de su papá, que fue quien empezó la guerra que Nabucodonosor terminó. Y él siguiendo a su padre, fue entonces emperador de esta nación, de este imperio que se llamaba Babilonia. En el libro de los reyes, usted puede leer la historia. Está también ahí. En los libros de crónicas está esta misma historia. Y Jeremías, el profeta, también cuenta la misma historia. Y yo digo, bueno, puede ser un dato insignificante. Todo lo importante para los como yo, que le gusta la historia, que le gustan los detalles, las fechas. Pero permítanme sugerirle que no es así. Hay algo mucho más significante e importante en estas palabras. En el verso 2 dice que el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. La Reina Valera dice la palabra entregó. ¿Quién fue que hizo eso? Miren, estos versos no relatan una historia aislada o insignificante. Estos versos están describiendo lo que Dios había declarado sobre su pueblo Judá por cientos de años ya. Se estaba cumpliendo la palabra de Dios tal y como él la había declarado a su pueblo y a Joacim en particular. Y queridos, estos versos y el libro de Daniel entero establecen una verdad muy importante para nosotros y es esta: Dios está en control de tu historia. ¿Quién está en control de tu historia? Dios está en control de tu historia. Y no me refiero solo a lo que ha pasado,
sino que Dios está en control de la historia que está escribiendo de ti hoy y para mañana. Dios está en control. Pero si nosotros pudiéramos remontarnos 2630 años más o menos atrás y le preguntáramos a Daniel, Daniel, ¿está Dios en control de tu historia? ¿Qué nos diría Daniel? Su mundo se había venido abajo, ¿verdad que sí? 15, 16 años de edad, con todo su futuro al frente. De pronto aparece un ejército mucho más grande que el de su tierra, sitia a su linda ciudad Jerusalén, la vence y la destruye. Y no deja piedra sobre piedra del glorioso templo que había construido Salomón. Es llevado cautivo este joven. Es llevado esclavo. Lo más probable es huérfano. Es llevado a un país extraño a más de 900 millas de distancia. ¿Estaba en control Dios? Quizás perdió la noviecita que tenía. Quizás perdió toda su familia. Quizás vio arder todos sus planes cuando miraba hacia atrás y veía el templo de Salomón en llamas. ¿Qué nos diría Daniel si le preguntamos? Daniel, ¿está tu Dios en control? Y si yo les pregunto a ustedes en el día de hoy, ¿está Dios en control de tu historia? Yo sé que como buenos cristianos y evangélicos que son, ¿verdad? Que ustedes son buenos cristianos evangélicos. Me han oído a mí preguntar eso antes y saben cuál es la respuesta que yo busco. Ustedes van a decir, pero pastor, obviamente que sí, Dios está en control de mi historia. Y cuando derramas lágrimas a solas en tu cuarto, porque la vida no te está tratando bien, ¿está Dios en control? Y las veces que te muerdes la lengua para no pronunciar las palabras que quieren brotar de lo más íntimo de tu alma, ¿está Dios en control? ¿Y qué cuando oras y le pides a Dios que haga algo que tú sabes que es bueno y haces esa oración una y otra vez y Dios parece que no te escucha porque no te responde como tú quieres? ¿Está Dios en control? ¿Cuántas otras circunstancias, eventos, asuntos que nos están ocurriendo, que me abruman, que te preocupan, que te asedian, te sitian, así como hizo Nabucodonosor con Jerusalén, que pierdes el sueño? ¿Está Dios en control de eso también? Mi querido, yo sé que la respuesta es sí, porque Dios siempre está en control. Pero hay momentos que la vida nos sacude. Hay momentos que pasamos por pruebas y dificultades y situaciones y circunstancias que uno dice, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me sacaste de este problema? Dios está en control. Dios causa, Dios permite, Dios cumple lo que Él ha dicho que ha de suceder. Pero si usted lee esta historia, usted puede decir, bueno, es lo opuesto para Daniel y sus compañeros. Lo que parece es un descontrol, una cadena de eventos que se desata, ¿verdad? Que los cuales Daniel no tiene ningún control sobre ellos. Y en cierto sentido Daniel no tiene control sobre lo que le está sucediendo. Pero que él no tenga control, escúcheme, no quiere decir que Dios no tiene control de lo que está sucediendo. Porque cuando nosotros leemos historias como esta, cuando leemos otras historias en la Biblia, todo el relato bíblico, nos damos cuenta que nuestras vidas no son como puntitos en el firmamento alocados, corriendo por allí y por acá. No,
nosotros entendemos que Dios está en control de todas las cosas. Que aunque yo no vea mi futuro, para Dios ya eso es pasado. Ya Dios lo tiene todo controlado. Afirmamos con toda confianza que Dios siempre está en control de nuestras vidas. Todo lo que nos sucede está bajo la soberanía de Dios. Y si usted no cree eso y si no es así, entonces Dios no es Dios. Porque alguna otra fuerza, algo mayor que Él, puede controlar ciertas circunstancias en tu vida y por tanto Él no es el Dios que nosotros profesamos. Así que tenemos que aceptar, mis hermanos, nos guste o no nos guste, estemos contentos o no contentos, estemos bien con Dios o mal con Dios, tenemos que afirmar en este día que Dios está en control de nuestra historia. Ahora, eso no quiere decir que Daniel lo entiende así. Cuando él ve su ciudad encendida, prendida en fuego, cuando es tomado a la fuerza para ser desterrado. Pero las decisiones y las acciones de este joven Daniel me dan a entender a mí que él no iba a permitir que sus circunstancias definieran quién él era y lo que él iba a hacer. Yo les voy a repetir eso. Las decisiones y las acciones de Daniel me van a dar a entender a mí claramente que él no iba a permitir que sus circunstancias definieran quién él era y lo que él iba a hacer. Y yo te digo a ti en el día de hoy que tú tienes que tomar una decisión en el día de hoy de que tus circunstancias no van a definir lo que tú haces o la manera en que tú decides. Que tú no vas a permitir que lo que está a tu alrededor. Listen to me, young people, you're not going to let what's around you define who you are. No vamos a permitir que lo que esté a nuestro alrededor defina quiénes somos. El verso 8 dice, pero Daniel se propuso no contaminarse. ¿Qué fue lo que Daniel hizo? Se propuso. La Reina Valera dice, en su corazón. Porque en el corazón es que está ¿qué? La voluntad del ser humano. Daniel decidió, diga decidió conmigo, que no se iba a contaminar con la comida del rey. ¿Por qué? Porque tú estás en control de tus propias decisiones. ¿Luis, amén? Dios está en control de todo. Tú, yo, estamos en control de nuestras decisiones. Pareciera una contradicción. Pareciera una contradicción, ¿verdad? Pero no lo es. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Dios siempre está en control. Pero y tú y yo tomamos decisiones todo el tiempo. Decisiones que demuestran cuál es nuestra actitud hacia la soberanía de Dios y a la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué vemos nosotros en la decisión y las decisiones de Daniel y sus compañeros? El verso 6 dice, entre estos jóvenes se encontraban y mencionan los 4 jóvenes. ¿Usted lo ve ahí en su Biblia, versículo 6? Entre estos jóvenes. Esta frase implica algo muy importante para mí. Estos 4 jóvenes que se mencionan por nombre aquí son parte de un grupo grande de jóvenes que fue llevado cautivo a Babilonia. Pero solo estos 4 jóvenes decidieron no contaminarse con la comida del rey. Los otros tomaron la decisión de aprovecharse del privilegio que se les había puesto al frente. ¿Quién no, verdad? O de simplemente ser asimilados por la cultura.
por el ambiente. Pero mi querido hermano, mi querido amigo, young man, young person that's here today, Dios nos llama a ser santos. God calls us to be holy. Y la palabra santo quiere decir apartado, separado, diferente a. Dentro de todos estos jóvenes que fueron enviados esclavos a Babilonia, solamente 4 decidieron no contaminarse. Querido joven que vas para la universidad, quizás tú comienzas el 3er o el 4er año de high school, tú estás formando tus planes, pensando qué tú vas a hacer. Yo te digo, no seas uno del montón. Don't be one of many. Be one of those that says, I will not follow the customs of the culture that I am in. Decide, toma una decisión, propón en tu corazón no ser uno del montón. No comerte, entre comillas, la comida del rey. ¿Había algo malo en la comida? Era la mejor comida posible. Ellos estaban en una situación imposible, ¿verdad? Son esclavos. Es el rey que ordena. Y ellos, siendo esclavos, ¿qué tienen que hacer? Obedecer. Listen, they were 900 miles away from home. Estaban a 900 millas de su casa. ¿Quién se iba a dar cuenta? Sus padres no estaban ahí. Their parents weren't there. Ahí no estaba el pastor Luis de los jóvenes, ¿verdad que no? Estaba el pastor, o el otro pastor, que tenemos muchos pastores en esta iglesia. Ninguno de nosotros estaba ahí. When you go off to school, none of us are going to be there. Mom and dad aren't going to be there. Who's going to know? ¿Quién va a saber? El verso 7 dice, y los cuales, estos 4, el jefe de los oficiales le cambió el nombre. Y pareciera ser algo simplemente de la historia. Pero el nombre para un judío es su identidad. El nombre de Daniel quiere decir Dios es mi juez. Ananías, Dios es misericordioso. Misael es una pregunta, ¿quién como Dios? Azarías, Jehová ha ayudado. Cualquiera de esos 4 nombres, tengan un varoncito y pónganselo, son lindos. Esos jóvenes no solamente eran 4 muchachos, tenían una identidad como judío, una identidad al Dios a quien ellos servían. Su nombre era su identidad. ¿Cuál es tu nombre? Oh, sí, mami te puso José, o te puso Evan, o te puso el nombre que fuera ahí, Lía, te puso un nombre, ¿verdad que sí? Pero ese no es tu identidad. Tu identidad es cristiano, tu identidad es hijo de Dios, tu identidad es hija de Dios. No dejes que el mundo te cambie el nombre. Don't let this world change your name, change your identity. A Daniel le pusieron Belsasar, que Bel es un Dios, proteja su vida. A Ananías le pusieron Sadrach, que quiere decir bajo el mando de Acú, un Dios de los babilonios. A Misael le pusieron Mesac. ¿Se acuerdan que su nombre es una pregunta? ¿Quién es como Dios? Pues le pusieron un nombre que es una pregunta. ¿Quién es como Acú? Y a Azarías le pusieron Abed-Nego, siervo de Nego. Bel, Acú y Nego eran dioses babilonios. Así que estos no son 4 apodos que le han puesto a estos hombres, estos jóvenes. Le están cambiando su identidad. Están diciendo, tú no sirves a Jehová ya más. Tú sirves a Bel o a Acú o a Nego. Y ellos dijeron, no, nosotros no nos vamos a comprometer. No nos vamos a contaminar con la cultura que me quiere cambiar el nombre. No dejes, no permitas que tu cultura, lo que está a tu alrededor, lo que tú conoces, lo que tú eres, lo que tú siempre has sido, cuando sales de aquí mañana, no te asimiles. No adoptes la cultura, las costumbres, la manera de ser del mundo que está allá afuera. Comprométete en el día de hoy que tú no vas a contaminarte con la comida del rey.
Aleluya. Gloria a Dios. En el verso 8 dice que Daniel propuso en su corazón. Después le pidió a ese hombre que los administraba a ellos, su supervisor, le pidió que no hiciera esto con ellos. Y el versículo 9 dice que ya Dios había puesto a Daniel en gracia, ¿verdad? Con este hombre. La Reina Valera dice, y puso Dios en gracia. ¿Quién lo hizo? Dios. Daniel propone en su corazón, pero es Dios quien pone. Nosotros proponemos, Dios actúa. Pero era una decisión que lo ponía en peligro a él, a Daniel, a sus 3 compañeros, a este amigo de ellos. Miren, era una decisión de un líder. Oh, kids, listen to me. You can either go to school and be a follower. Tú puedes ir a la escuela y ser un seguidor, caerle atrás al montón, o tú puedes ser un líder. Tú puedes brillar y decir, yo no voy a ser como el resto de mis amigos. No para separarte de ellos porque tú eres mejor, no, sino para ser un modelo de lo que hace un siervo de Dios que no se asimila a la cultura a la cual él está. You can be different. You can be a leader. You can say, I will not follow the crowd. I will be different. Era una decisión de fe, ¿verdad que sí? Porque si yo les pregunto a ustedes, y no me den la respuesta evangélica, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles de estos muchachos iba a verse mejor después de 2 semanas? ¿Los que estaban comiendo bistec, cenando bien todos los días? ¿O estos que estaban comiendo legumbres? Dice aquí la Reina Valeria dice verduras. La palabra original, en el original es granos, granos que se siembran. ¿Cuáles son los granos que se siembran? De barley, oats, estaban comiendo cebada, trigo quizás, nueces, yo no sé. ¿Cuáles iban a ver mejor? Dígame. Los que estaban comiendo bistec y chuleta. Especialmente los que estaban comiendo chuleta. Ustedes tienen hambre, yo los voy a torturar por 5 minutos. La vista humana, la vista lógica, lo que estaba haciendo Daniel era una locura. ¿Sí o no? Los otros iban a ver mejor. Y este hombre que es su jefe, su administrador, le dice, ustedes me la han puesto fea a mí. ¿Qué confianza tenía él? Y este no es parte del sermón, pero piensen un momentito, ¿cómo es que este muchacho Daniel se había ganado la confianza de este hombre? Tal que este hombre pone su vida en las manos de Daniel. ¿Tú tienes amigos así? ¿Tú eres un amigo así? Que la gente está confiando en ti con las decisiones que son de su vida, existenciales. Mi querido, la verdadera fe es aquella que afirma lo imposible. ¿Dice amén? Es aquella que cree en lo que no se ve, que está convencido en de lo que no ha sucedido todavía. Querido joven que estás aquí en el día de hoy, que vas a estar lejos de tus padres, you're going to be far from home, lejos de tu iglesia, de la verdadera fe. O la verdadera fe es aquella que va en contra de la corriente. Your true faith is that which goes against the currents of this world. No seas uno del montón. El versículo 17 dice que a estos 4 jóvenes, Dios, diga Dios, ¿quién? Dios los dotó de sabiduría, de inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Y además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. They went to college and they were brilliant. Come on, you can go to college and be brilliant. You can become a doctor. You can become a lawyer. You can get a PhD. You can be a nurse. You can be whatever you set your mind to. Hay oportunidades. Pero ¿quién es que lo hace, mis queridos? Dios puso en estos jóvenes. ¿Fueron las legumbres? ¿Fue el agua?
¿Fue la dieta? ¿Fue Dios? Diga, fue Dios conmigo. Pero fue Dios actuando sobre una decisión que tomó Daniel. ¿Por qué? Porque tú estás en control ¿de qué? De tus propias decisiones. Y finalmente, ¿qué quería decir esta decisión? Miren, el versículo 21 dice: fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. ¿Y qué creen ustedes que hice yo? Yo busqué qué año fue ese. ¿Cuánto tiempo hay entre el versículo 20 y el versículo 21? ¿Alguien se atreve? No, aquí no adivinamos. ¿A tirar una oferta? $65 años entre el verso 20 y el verso 21. Por todo ese tiempo, si usted lee el libro de Daniel, y vamos a seguir viendo algunos pasajes en el libro de Daniel, por todo ese tiempo, Daniel fue una bendición para Babilonia. ¿Sabías tú eso? Que tú puedes ser una bendición para tu comunidad con tu grado, que te gradúes de la universidad. Dígame. Porque la ciencia y el conocimiento no es de la escuela, es de Dios. Toda verdad viene de Dios. Tú puedes graduarte de médico y ser una bendición. Dígame conmigo. Tú puedes ser un buen maestro, una buena enfermera, un buen ingeniero, lo que sea. Lo puedes hacer de tal manera, de tal manera que bendigas por año tras año tras año la comunidad donde tú vives. Daniel también fue un profeta. En su tiempo le dijo a Nabucodonosor lo que le iba a suceder. Daniel también es un profeta para nosotros, porque en la segunda mitad de este libro él habla de profecías que sucedieron después que él murió, y algunas de ellas todavía no han sucedido. Daniel todavía te está hablando a ti y a mí, después de haberse comido las legumbres aquellas y de no contaminarse. ¿Fueron las legumbres? Pues Dios que está en control de toda la historia, pero tú estás en control de tus decisiones. Dios está en control de tu historia. Tú dices amén. Pero tú estás en control de tus propias decisiones. Y como yo les digo, casi siempre que predico, mañana, digan mañana. Mañana ustedes vuelven a sus empleos, ¿verdad que sí? Algunos de ustedes esta tarde tienen que ir a trabajar. Algunos de ustedes van a dormir o a comer, no sé. Mañana volvemos a nuestra vida, ¿verdad que sí? Algunos de ustedes están preparando sus maletas su mamá está preparando sus maletas para llevárselas para la universidad, ¿verdad? Mañana viene la vida otra vez. Y tú puedes pensar que lo que te toca para mañana ya está listo. Yo te digo que no hay karma, no hay destino. Lo que hay es un Dios que está en control de todo lo que te sucede. Toda la semana que estuvimos aquí en BBS, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas atrás. Algunos todavía están tratando de recuperarse. Pero toda esa semana cantamos una canción. For I know the plans I have for you, says the Lord. Yo canto bien, ¿verdad? Toda la semana. Y estamos citando al profeta Jeremías. Y yo les diría, ¿sabe qué? Lo estamos citando fuera de contexto porque Jeremías no nos escribió eso a nosotros. Literalmente Jeremías se lo escribió a Daniel. Le mandó una carta a los que estaban en Babilonia. ¿Y qué decía la carta? Así dice el Señor, ¿quién? Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes
y los haré volver a este lugar. Jeremías está en Jerusalén. Porque yo sé muy bien, diga yo sé muy bien. Dios te dice a ti, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Miren, hagan la conexión conmigo. ¿Cuántos años dice o entendemos que dice el versículo 21 que habían pasado ya? 65. ¿Cuántos años dice Jeremías? 70. Así que cuando Daniel se da cuenta de eso, él dice, espérate, pero Dios hizo una promesa. ¿Y cómo yo sé que Daniel dijo, espérate? Porque Daniel dice, corría el primer año del reinado de Darío, usted lo va a buscar ese, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría ¿cuántos? 70 años. Si usted sigue leyendo, usted va a decir, pero Daniel, no, pero espérate, esto se va a acabar. Dios está en control, tal y como él dijo que estaba en control desde el principio. Dios tiene planes buenos para ti, joven. Buenos para ti, que estás tomando decisiones quizás importantes en tu vida. Y yo te pregunto otra vez, ¿qué va a suceder esta semana? ¿Qué va a suceder con esto que hemos escuchado hoy? Pues yo creo que pueden suceder una de tres cosas. Y termino con esto. Imagínense una olla de agua hirviendo. ¿Están conmigo? Y después imagínense un huevo. Una zanahoria. Es un huevo de aquí de Rhode Island. Y café. Un huevo, una olla, un huevo, una zanahoria y un poquito de café. Un huevo, zanahoria. Si tú pones el huevo en el agua hirviendo, ¿qué sucede? Cose. Si no te lo comes pronto, se pone inservible, incomible. El huevo cambia, ¿verdad que sí? Si pones una zanahoria, la zanahoria pierde esa característica de ser crujiente, ¿verdad? Se le va el chin de sabor que tiene. Chin es una palabra dominicana para poquito, ¿verdad? Pero si tú pones café en agua hirviendo, ¿quién cambia? Agua cambia. Y ahora el aroma de ese café llena el ambiente. Y después tomas una tacita y te tomas un sorbo del néctar de los dioses, de la bebida oficial del cielo. El huevo cambió, la zanahoria cambió, pero el café causó que el agua cambiara. Yo te pregunto, ¿vas a hacer un huevo? ¿Vas a hacer una zanahoria? ¿Vas a hacer café? Tú puedes cambiar. Young man, young lady, you're going to college soon. Maybe you're going from middle school to high school, kindergarten to first grade. None of those are here, they're upstairs. You can be an egg and become hard. You can be a carrot and lose your identity. Or you can be coffee or tea. You can change what's around you. Pero todo eso depende de lo que propongas en tu corazón. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Lo que tú propongas hacer, eso es
lo que va a definir tu vida. Recuerda las palabras de Frank Boreham: we make our decisions and then our decisions turn around and make us. Y te recuerdo las palabras del proverbista que leímos al principio. Dame, ¿qué? Dame, hijo mío, tu corazón. Y no pierdas de vista caminos, porque todo depende de lo que tú propongas en tu corazón. It all depends on what you resolve in your heart. Dobla tu cabeza conmigo, vamos a orar. Señor, ayúdanos. Una cosa es decirlo de aquí al frente, es otra vivirlo en las circunstancias que yo voy a enfrentar mañana. Quizás las mías son manejables, pero quizás aquí hay otras personas que están diciendo: yo no sé cómo yo voy a enfrentar el día de mañana. Mis circunstancias me obligan a tomar decisiones y yo no quiero tomarlas. Yo quiero proponer en mi corazón no contaminarme con lo que este mundo me ofrece. Eterno Dios, te ruego que tú ayudes a esa persona en el día de hoy. Y que mañana, cuando ellos tomen una decisión de ser diferentes, de no ser del montón, tú los honres y los bendigas. Y aunque tengan que sufrir circunstancias adversas debido a esa decisión, tú fortalezcas su ánimo y su espíritu. Y que ellos puedan decir: no importa lo que está pasando a mi alrededor, no me voy a contaminar con lo que este mundo me ofrece. Ayúdanos, eterno Dios. Te ruego, al terminar este servicio y en este mes de agosto, que estos de nuestros muchachos que se están preparando para ir a la universidad, que tienen todo el mundo por delante, gracias, Señor, por las oportunidades que tú les das. Pero yo te ruego que ellos propongan en su corazón no contaminarse con la comida del rey, así decir. No ser del montón, sino de ser aquellos que son como Daniel, que proponen en su corazón hacer lo correcto delante de Dios. Te rogamos por ellos, eterno Dios. Te rogamos que los cuides, que los fortalezcas. Te rogamos que recuerden las palabras que han escuchado de sus padres aquí en la iglesia, en las clases de jóvenes. Te ruego, Señor, que en las oraciones de esos padres y madres toquen tu puerta y tú desciendas, Señor, y bendigas a estos muchachos y los cuides. Porque el mundo le ofrece cosas que parecen ser buenas, pero solo llevan a la destrucción y a la perdición. Cuídalos, Señor. Cuídalos. Nosotros también hacemos decisiones mañana. Tomamos decisiones que van a afectar nuestra vida. Señor, te ruego que lo hagamos con sabiduría. Y te pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén.